Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias internacional NextMind. Me presento, soy la licenciada Sara Matos, coordinadora de la red Alumni y seré la anfitriona de este evento. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes los programas que ofrece nuestra universidad en línea, con 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos y 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. También presentarles el programa de la red Alumni con sus 6 portafolios: Nexus AI, Confuturo, InnoLab, Synapsis, Quizmaster y NextMind. Comentarles que al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas de 15 minutos que pueden dejarlas en el chat privado y al finalizar el panelista, el maestro Evelio, responderá todas sus dudas. Quiero presentar con ustedes un pequeño video de la carrera profesional del maestro Evelio. Maestro Evelio Pineda, egresado del programa de doctorado en Educación e Innovación por la Universidad de Investigación e Innovación de México. Cuenta además con una maestría en docencia universitaria, licenciatura en psicología, posgrado en pedagogía y didáctica, y un diplomado en prevención y tratamiento de adicciones, acreditado por el Consejo Superior de Salud Pública de El Salvador. Su trayectoria académica se ha desarrollado en instituciones de educación superior en El Salvador, desempeñándose como docente, coordinador académico, asesor pedagógico y evaluador institucional. Su labor se ha enfocado en el desarrollo de habilidades socioemocionales, la orientación académica y el fortalecimiento de procesos de enseñanza-aprendizaje, con énfasis en la neuroeducación. Ha participado como ponente en espacios de formación y reflexión educativa a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como comisionado de la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación de El Salvador y como coordinador de formación docente en la Universidad Salvadoreña Alberto Tomás Ferrer. Ahora sí quiero presentarles el tema de la educación del saber a la educación del ser con el maestro Evelio Pineda. Adelante, maestro. Muchas gracias, licenciada Matos. Muchas gracias a todos los participantes que nos honran con su presencia en este espacio virtual para compartir experiencias en un tema maravilloso, en un tema apasionante, como lo es la educación. Saludos a todos, queridos amigos que se conectan desde El Salvador, desde otros países de Sudamérica, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina y también México. Sean todos bienvenidos. Queremos invertir hoy unos minutos que sean de mucho provecho para reflexionar de un tema apasionante como lo es dar ese salto de la educación enfocada en el saber a la educación enfocada en el ser humano. Entonces, por allí vamos a llevar hoy nuestra plática. Les saludo con mucho cariño y les envío un cálido abrazo desde acá, desde el hermoso país de El Salvador. En este momento en nuestro país es las 4:07. Allá en Sudamérica, eh, anda por las 5 de la tarde. En México estamos a las 4 de la tarde. Así que esperamos que esta sea una jornada muy provechosa, muy enriquecedora, tanto para ustedes como para mi persona. Así que les prometo que vamos a hacer una plática interesante, una plática innovadora en este tema tan maravilloso como lo es la... Como decía por ahí parte de mi perfil profesional, ya llevo algunos años trabajando en temas de educación, en temas de acreditación, en temas de calidad, en temas de formación. Y debemos aceptar, mis estimados participantes,
que muchas veces nos es difícil dar ese salto en romper nuestros propios paradigmas en la manera como tradicionalmente nos hemos acostumbrado a enseñar. En otras oportunidades, cuando hemos estado en estos espacios, hemos hablado de enseñar desde el cerebro, enseñar desde la perspectiva del cerebro del que aprende. Eso lo reflexionábamos en una conferencia hace 2 años, justamente acá en Red Alumni. El año pasado platicábamos de la educación sentipensante, de cómo reencantar los aprendizajes de nuestros estudiantes desde esa perspectiva del sentipensamiento, de cómo hacer clases apasionantes para nuestros estudiantes en los variados niveles educativos. Y ahora nos ocupa este tema maravilloso que le hemos llamado de la educación del saber a la educación del ser. Porque es allí donde debe centrarse hoy el énfasis de nuestra educación. No solo en el saber está muy bien. Nuestros estudiantes, claro está, necesitan saber, necesitan aprender muchas cosas, necesitan dominar muchos conocimientos, muchos conceptos y necesitan también fortalecer competencias orientadas al hacer y también al ser. Pero ahora enfatizamos de una manera muy especial en el ser, en ese ser humano que está allí en las aulas, en ese ser humano que está desde su propia realidad, desde su propia experiencia, desde su propia historia. Y queremos invitar a los maestros a ver a ese ser humano desde esa perspectiva. Les propongo entonces esta agenda. Esta agenda, vamos a hacer unas reflexiones iniciales, luego contextualizar un poco en los conceptos del saber y el ser. Luego vamos a tomar algunos referentes epistemológicos. Quiero decirles que de una manera muy especial, en esta plática he querido referir al doctor Julio César Arboleda, el director de Redite, porque me parece muy interesante su enfoque de la pedagogía comprensivo edificadora. Vamos a hablar también de algunos otros referentes teóricos que también hablan del enfoque en el ser y en el quinto aspecto de esta conferencia vamos a hablar de las implicaciones que tiene este enfoque para nuestra práctica docente. Cerramos, espero cerrar allí por las 4:50, 4:55 con ustedes, con algunas reflexiones que integren todo lo que pretendemos platicar esta tarde con ustedes. Y empezamos por acá. Yo les propongo, mis queridos participantes, esta pregunta. ¿Qué tipo de humanidad estamos formando en nuestras aulas? Quiero que se lo pregunten. ¿Qué tipo de humanidad estamos formando en nuestras aulas? Desde que esos pequeños llegan al aula de educación inicial y parvularia. ¿Qué tipo de ser humano estamos viendo nosotros ya en ellos? ¿Cómo queremos formarles? ¿Cómo queremos que crezcan? ¿Cómo queremos formarlos para la vida? En los variados niveles, en educación básica, en educación media, en el bachillerato. ¿Qué tipo de jóvenes, qué tipo de bachilleres queremos que se gradúen en nuestras aulas? Y para los que estamos en la educación superior, ¿qué tipo de profesionales queremos brindarle a nuestra sociedad actual? En esta sociedad tan cambiante, tan demandante, ¿qué tipo de profesionales queremos nosotros darle a nuestra sociedad desde allí? Desde nuestra responsabilidad, porque la mayoría de los que estamos acá estamos en la docencia. Estamos en variados contextos de la docencia y en variados niveles o probablemente en estructuras organizativas o de dirección, pero nos ocupa el mismo tema. Y quiero comenzar con esta frase del autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry,
Lo esencial es invisible a los ojos, dice este autor. Tenemos que aprender a ver más allá, a ver lo esencial en ese ser humano que estamos formando, que está llegando a nuestras aulas. Comenzamos entonces, mis amados participantes, con este primer enfoque del saber al ser. Y como les decía al inicio, y es que el saber, por supuesto que el saber es necesario. Por supuesto que nuestros estudiantes deben saber. Por supuesto que nuestros estudiantes deben desarrollar conocimientos. Y es nuestra responsabilidad como maestros. Pero debe ser un saber profundo. Un saber como comprensión profundo y sistemático, contextualizado en la realidad plural, que responda a las realidades actuales, a los variados enfoques actuales y bajo la perspectiva del cambio, de la constante construcción de estos saberes. Por eso he querido consultar. Estimados participantes, vamos a esperar unos minutos, por favor, surgió un problema de conexión. Seguimos aquí, mis amados participantes. Estas son situaciones que ocurren en la virtualidad. Acaba de haber un apagón de energía eléctrica y eso nos dejó sin señal un momento, pero continuamos con el tema que nos ocupa. Agradezco que se mantengan acá. Muchas gracias. Continuamos. Y entonces decía Morín, ¿qué es lo primero que deben saber los estudiantes? Deben saber evitar el error y la ilusión. Debemos enseñarles a cuestionar, debemos enseñarles a ser críticos, a no aceptar pasivamente verdades absolutas. Debemos enseñarles a evitar la ilusión, a ver más allá de los hechos, a ver más allá de aquella información. El segundo aspecto, decía Morín, debemos enseñar a conocer lo pertinente. Los maestros debemos provocar que aquello que nuestros estudiantes aprendan sea pertinente, relevante, contextualizado, que responda a su curiosidad, que responda a sus significativos, que sea importante para ellos como seres humanos. No solo que responda a los programas educativos, no solo que responda a los perfiles de las carreras, que responda también al interés personal de cada uno de esos estudiantes. El tercer aspecto, decía Morín, debemos enseñar la condición humana.
Debemos enseñarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, la condición humana. Entender a ese ser humano sistémico, a ese ser humano que siente, que piensa, que vive en una realidad, en un contexto, en una historia, que tiene valores, principios, aprendizajes. Debemos enseñar esa condición humana para que ese estudiante comprenda al ser humano desde esa dimensión holística, desde esa dimensión integral. Debemos enseñar, decía Morín, la identidad terrenal. Mis amados participantes, no estamos cuidando nuestro planeta, no estamos cuidando nuestra madre tierra. No estamos enseñando esta identidad terrenal, querer esta casa común que tenemos como seres humanos. Debemos enseñar conciencia ecológica a nuestros estudiantes. Y también decía Morín, debemos enseñar a nuestros estudiantes a enfrentar la incertidumbre. Y es que no hay verdades absolutas, ya lo decía Heráclito. El cambio, la constante del cambio, el mundo está cambiando permanentemente. Y nosotros como maestros debemos enseñar la incertidumbre, no hay verdades absolutas. Lo que hoy es, mañana ya surgieron nuevos modelos, nuevas explicaciones, nuevos descubrimientos, nuevos avances en la tecnología que vienen a replantear todas esas verdades. Entonces, debemos enseñarle a nuestros estudiantes a no creer verdades absolutas, a enfrentar la incertidumbre. Ya lo decía el mismo Morín. En el contexto de la educación, decía él, debemos aceptar que navegamos en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas, en esas pequeñas certezas que hoy son y mañana probablemente no. Debemos utilizar esa palabra, probablemente sí, probablemente es así, pero quizás mañana surjan nuevas explicaciones. Debemos enseñar la comprensión, decía Morín. Debemos enseñarle a nuestros estudiantes a conectar con el otro. No la comprensión desde la dimensión cognitiva, sino la comprensión desde la dimensión afectiva. Conectar con el otro, comprender al otro, ese ser sintiente del que habla Julio César Arboleda. Ese ser que siente, que piensa, que vive, que tiene una historia. Comprender a ese otro desde su realidad. Y finalmente, decía Morín, debemos enseñar la ética del género humano. Debemos enseñar los valores porque los valores son los que dirigen toda la acción o por lo menos son los que tendrían que dirigir todas las acciones humanas. En el otro aspecto, quiero presentarles las dimensiones del ser. Si estamos hablando de trascender del saber al ser, tenemos que entender ese ser. Y ese ser humano puede ser explicado desde variadas dimensiones. Primero, el ser humano es un proceso. Ya lo decía Heráclito, el cambio. Ya lo dice el mismo Morín, lo sostiene Maturano. Ese ser como proceso está en un constante devenir. Morín lo concibe como transformación compleja. Ese ser es relacional. Martín Buber y Emmanuel Levinas. El ser se constituye en el encuentro con el otro, en la otredad, en lo ótrico que también refiere Julio César Arboleda. Ese ser es relacional, vive en un contexto con otros seres y ese ser es múltiple y fragmentado porque cada uno tiene sus propias realidades, sus propias historias, sus propias particularidades, y yo no puedo pretender encajonar a ese ser humano en un solo perfil. Debo entenderlo así como múltiple y fragmentado, como plural, construido por discursos, contextos, contradicciones, historias, experiencias y aprendizajes diferentes. Ese ser es encarnado y situado, decía Maurice Merleau-Ponty y Enrique Dussel.
Y el ser se vive desde el cuerpo, porque ese ser es encarnado. Comienza desde acá, es un ser que está presente, que es sintiente, que siente, que percibe, que vive, que es real. Es un ser encarnado y situado porque vive en una realidad, en una historia y en un contexto y en una cultura. Y es allí donde debemos comprender la complejidad de ese ser humano. Ese ser también es ético y político, porque está configurado por un sistema de valores. Entonces, en esta dimensión del dar el salto del saber al ser, quiero proponerles este video. Solo voy a pedirles 30 segundos, por favor, para compartir el audio, porque en el apagón se desconfiguró esta parte. 30 segundos, por favor. Ahora sí. Escuchemos esto. A mí me pareció muy interesante esto. Escuchen. Nuestros hijos son nuestros maestros, son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarnos con cariño? Poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación. Educarnos a nosotros mismos también, porque solo desde ahí podremos despertar la fuerza, el coraje, que sea lo que inspire a nuestros niños. Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron, la biografía precisamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen, que eres un genio, y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó. Empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas a los 11 años devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, así poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años la madre de Edison murió y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Thomas fue quien lloró, porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Thomas es un niño enfermo mentalmente, no le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre, de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación, despertarlo dentro de nosotros, darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros. Pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada, en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación, educar el corazón para despertar la grandeza. Muy bien. Despertar la grandeza, encontrar la grandeza.
ver la grandeza en ese ser humano, mis amados participantes. ¿Qué hubiese sucedido si la madre hubiese aceptado pasivamente la valoración del maestro? Si la madre no hubiese visto la grandeza en su pequeño hijo, probablemente no tuviésemos todos los inventos del señor Edison. ¿Cuántos Edison habrán pasado por nuestras aulas y no logramos verlos? No logramos descubrirlos, no logramos ver su grandeza, porque detrás de cada ser humano hay grandeza. Quizás en la fragilidad de ese ser humano, quizás incluso en la discapacidad de ese ser humano, allí podemos encontrar la grandeza. Ahora quiero llevarles un poco a las reflexiones del doctor Julio César Arboleda. De la razón técnica a la comprensión edificadora, dice el señor Arboleda. Fíjense que Arboleda se opone al modelo tradicional, a este modelo que ha estado presente en las últimas décadas en nuestras instituciones educativas. El modelo por competencias, ese modelo competencial, esa racionalidad moderna donde busca que las personas sean eficientes, que respondan a la lógica del mercado, a los perfiles profesionales. Dice Arboleda, vayamos más allá. Hablemos de la episteme comprensivo edificadora, que articula el saber, el ser y la vida como núcleo de la acción educativa. Enfoquémonos en el ser. Enfoquémonos en ese ser humano que vive, que piensa, que siente, que experimenta, que se frustra, que vive realidades. No nos enfoquemos tanto en responder a la necesidad y al paradigma imperante. No nos enfoquemos tanto en qué tan competente o qué tanto reúne los perfiles que demanda las profesiones. Enfoquémonos en el ser, y es allí, mis amados participantes, donde ustedes y yo debemos considerar que probablemente muchos de los estudiantes que llegan a nuestras aulas no van a concluir sus carreras. Probablemente algunos se van a quedar en el bachillerato, van a quedar en la educación media. Pero usted y yo tuvimos la oportunidad de formarles, de tocarles, de convertirlos en otra clase de seres humanos. Probablemente no terminan la universidad, pero en el momento que pasaron por nuestras aulas debe ocurrir un cambio en ellos y los vemos desde esta dimensión. Entonces, dice Arboleda, educar es el acto por el cual se generan oportunidades y potenciales para la formación de sujetos que usen sus comprensiones, no a favor de otros, a favor de su propio crecimiento, de su crecimiento personal y de la evolución de la vida humana y planetaria. El énfasis entonces es en la realización de la persona. Esa persona que se realiza, y cuando esa persona se realiza y empieza a vivir en un mundo, se va replicando esa vivencia y el mundo va cambiando en este enfoque de la comprensión edificadora de Arboleda. Arboleda propone cinco aspectos. Primero, superar, ya lo decíamos, el reduccionismo técnico. La didáctica no puede limitarse solo al saber, ni al saber hacer. Debe integrar la función de educar como un acto ético y humanizante. La didáctica debe enfocarse en esa función ética y humanizante, en la humanización del ser humano, en hacer mejores seres humanos. La comprensión edificadora es la formación para la conciencia que permite a los sujetos usar sus comprensiones con un sentido humano y de un mundo común. Ya lo decía Morín, la identidad planetaria. Y el tercer aspecto, la crítica a la egoepisteme.
La episteme moderna subordinada al mercado despersonaliza a la educación. Por lo tanto, se requiere, dice Arboleda, una epistemología sentiente que se enfoque en las emociones, en la dimensión afectiva, que se enfoque en ese ser humano que siente, que piensa, en ese ser humano que tiene su propio sistema de valores y sus propias realidades, porque está situado en un contexto y está matizado por sus experiencias. La didáctica como campo multisaber, dice Arboleda, articula entre disciplinas pedagógicas y contextos para formar seres humanos conscientes, éticos y comprometidos. La didáctica entonces debe buscar tres cosas: formar seres humanos más conscientes, más críticos, más éticos, robustecer sus sistemas de valores y más comprometidos con la sociedad y con el mundo. Y el quinto aspecto, el ótrico, que es un neologismo de Arboleda, que designa el saber orientado al bien personal. Y aquí estamos también refiriendo a Emmanuel Levinas, la otra edad. Verme en el otro, proyectarme en el otro, sentirme comprometido con el otro. El otro le da sentido también a mi existencia planetaria. La educación emocional y la pedagogía del cuidado de Arboleda se enfoca en humanizar al ser humano. Humanizarlo desde dónde, desde la enseñanza, desde las aulas, desde las instituciones. Y esas son las posibilidades, mis amados participantes, que ustedes y yo tenemos de humanizar la enseñanza, de formar mejores seres humanos. Quizás no coronen sus carreras y se conviertan en profesionales, pero usted y yo tuvimos la oportunidad de convertir mejores seres humanos. Arboleda propone una pedagogía que reconoce al educando como sujeto de dignidad. Y es que para ver al humano hay que ver su dignidad, su interdependencia y cuidado, sentirme comprometido con él. Y la enseñanza, dice Arboleda, debe ser un acto de hospitalidad, de encuentro y de transformación. Vean qué maravilloso. La enseñanza debe ser un encuentro de hospitalidad, en donde yo como maestro recree ambientes donde haya un clima emocional, afectivo favorable, donde el estudiante se sienta acogido, recibido, comprendido, valorado, dignificado. Arboleda propone 5 aspectos en este contexto. Educar educando, enseñar educando. No toda enseñanza educa, dice Arboleda. Educar implica formar para el ser, no solo para el saber. Y fíjense qué interesante, él habla del parto pedagógico como metáfora que expresa el proceso de acompañar al otro, su emergencia, que nazca, que renazca como un sujeto ético, consciente, que renazcan en él sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios juicios, robustecer sus propios criterios. Que el estudiante no replique los pensamientos del maestro, que ocurre ese parto pedagógico, quiere decir que el estudiante renace y nosotros nos convertimos como los parteros para ellos, porque estamos llevándolos a renacer en un nuevo conocimiento y en una nueva experiencia. Pedagogía del cuidado inspirada en Levinas implica, ya lo decíamos, hospitalidad, fraternidad y responsabilidad por el otro. Y luego, humanización como principio pedagógico. La educación debe ser un acto tremendamente humanizante y debe resistirse a la despersonalización, a la masificación. Debe ver al ser humano individual, trabajar sobre ese ser humano individual para luego tener un efecto sobre toda la sociedad y sobre todo el mundo. Las lógicas sentientes de Arboleda enfatizan en la necesidad de integración de razón y emoción. Y esta es la plática que teníamos el año pasado en una conferencia aquí en Alumni.
la necesidad del sentipensar, integrar la razón y la emoción como base para una didáctica que forme seres íntegros, que no solo sepan, sino que sean. De las competencias del sistema de formación por comprensiones. Y aquí está el planteamiento. Trascender de las competencias del modelo competencial a un modelo de formación por comprensiones. Y ya lo decíamos, Arboleda no está de acuerdo con este enfoque competencial. Él habla de favorecer la rentabilidad esto dice él, de favorecer la rentabilidad del mercado por encima de la dignidad humana no ayuda a la educación. De formar sujetos útiles al capital no necesariamente los hace comprometidos con la vida. No garantiza la formación ética, por lo tanto, dice él, hay que dar el salto a la comprensión edificadora como alternativa epistémica. Hay que integrar lo cognitivo, afectivo, volitivo, ético y experiencial. Y hay que promover la apropiación significativa del conocimiento para la vida digna. El autor se opone al uso utilitarista del saber. El saber no debe llevar un enfoque utilitarista. No se trata de consumir conocimiento. No se trata de llenar a la persona de conocimiento para que sea útil a la sociedad. Se trata de que la persona viva ese conocimiento, lo experimente como un acto transformador que lo convierte en un ser humano diferente. La magia de la educación entonces no está en el saber, sino en el ser, en el tipo de seres humanos que surgen después de ella. El sistema de formaciones por comprensiones incluye aprendizajes semánticos, significativos. Esto ayuda a que los estudiantes sean más críticos, experienciales, que se apropien de los conocimientos, de los saberes y que los conviertan como ejes de sus propios proyectos de vida. Requieren mediaciones, allí donde viene, mis amados participantes, el papel mediador de nosotros en el aula. Usted y yo estamos llamados a ser mediadores de aprendizajes. Pero para ello necesitamos aprender a conocer las particularidades de cada uno de nuestros estudiantes. Por eso él habla acá de mediaciones que reconozcan las singularidades del estudiante y su contexto. Y propone una pedagogía que construye sentidos, no solo significados. Que tenga sentido. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos enfrentamos a contenidos y de pronto decimos, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Y esto en qué lo voy a aplicar? Hace poco trabajaba en la revisión de una tesis de maestría y parte del discurso de la maestrante era que los maestros decían que aquello que aprendieron en la universidad realmente no tuvo mayor significado para su vida profesional, que no se aplicaba. No tuvo significado para ellos, no le encuentran la pertinencia de la que también hablaba Morín. La educación emocional y la pedagogía del cuidado, mis amados participantes, se enfoca en el verdadero educador que se apropia de la dimensión cognitiva y afectiva del otro. Y aquí es importante hablar de una pedagogía de la alteridad. El maestro no puede quitarse de encima al otro. Es que el otro está allí. El otro es parte de usted. Usted no puede dejar de ser responsable de ese niño, de ese joven, de ese adulto. No se lo puede quitar lo que vimos en la historia de Edison. La carta decía, este niño ya no lo mande, no nos funciona. No está apto, pero hoy decimos, usted no puede quitarse de encima al otro, lo lleva como equipaje ético porque usted es responsable de él. Educar es acoger al otro en su contexto, con sus carencias y con sus potencialidades. Usted va a acoger al estudiante con sus limitaciones y con sus posibilidades. Y allí donde viene la estructura ótrica. La dimensión humana que articula la reflexión
actuante con la responsabilidad del otro. Yo soy responsable del otro. Educar es vivir éticamente, no solo es enseñar contenidos. Y aquí hablamos también de una educación emocional, en donde la afectividad es condición de posibilidades para la comprensión profunda. Y es que usted no puede comprender a un ser humano, mi amado participante, si usted no cuida su dimensión afectiva. Los maestros debemos generar escenarios donde los estudiantes reflexionen críticamente sobre sus comprensiones y las vivan con sentido, que tengan esa libertad de comprender, de vivir, de darle sentido a sus propias experiencias. Entonces la comprensión es vivencia emocional y ética. Solo así la comprensión se convierte en vivencia emocional y ética. No basta con entender, hay que vivir, aplicar, reflexionar y transformar. Esta es la comprensión edificadora, que moviliza afectos, sentimientos, emociones, valores, experiencias que el enfoque competencial no abarca. Ahora quiero referirme a Zabalza. Zabalza 2011 propone un estudio de la profesión docente, lo que se espera de los docentes ahora. La profesión docente y ese salto entre el ser y el estar. Y este autor propone que los maestros tenemos que tener dos perfiles. Dos perfiles. Y el primer perfil, y por eso a propósito lo puse en la parte más alta acá de la imagen, es el perfil humano. Es el perfil humano que se enfoca en el ser. El maestro debe ser primero un buen ser humano si pretende formar buenos seres humanos. Debe tener vocación, debe tener identidad, debe tener valores y aprendizajes. Debe ser un referente para sus estudiantes. Claro está. También debe tener el otro perfil, y es el perfil orientado al estar, y es el perfil profesional. Yo soy psicólogo, mi primera carrera es psicólogo, por lo tanto yo no puedo ir a desarrollar una asignatura de estadística, por ejemplo. Mi perfil profesional debe corresponder, es decir, mi práctica docente debe corresponder a mi perfil profesional. Y allí sí estamos hablando de las competencias, las habilidades esperadas en el maestro. Pero estamos enfatizando hoy en el perfil humano del docente, porque eso es lo que le da poder de influencia al docente. Este mismo autor propone 5 aspectos que debemos tener en cuenta cuando hablamos de los profesores y de la profesión entre el ser y el estar. Y dicen ellos, primero, el docente es persona que enseña a otros a ser personas. Oiga su primera misión. Usted está allí como persona para formar a otras personas. Por lo tanto, usted, y se lo marca en rojo, influye no solo en lo que saben, sino en lo que son. Porque van a querer ser como usted si usted es un buen modelo. El segundo aspecto es el tacto pedagógico y compromiso con los estudiantes. El maestro debe tener tacto pedagógico, saber conectar, saber llegar, saber orientar, saber incluso disciplinar, mis amados participantes. Va a llegar un momento que usted va a tener que ejecutar un acto disciplinario, pero lo debe hacer con mucho tacto, con mucha sensibilidad, con escucha activa, con capacidad también de adaptarse a las experiencias. Y luego hablamos del reconocimiento de los ciclos vitales del profesorado. Y esta es una reflexión para usted y para mí. El maestro tiene que ser capaz de hacer metacognición, de reflexionar su propia vivencia, su propia experiencia.
porque debe responder también a un perfil dependiendo de los grupos que va a atender. Y debe ser consciente también de sus propios ciclos vitales, de sus propios conflictos. Conflictos ya sea de las etapas del ciclo vital o conflictos del día a día, de las experiencias del día a día. Y debe saber cuando necesita ayuda y debe buscar el equilibrio emocional. Y debe sentirse realizado, porque lo que sucede es que muchas veces el maestro utiliza la docencia como bueno, no había otra cosa, voy a hacer docencia. Pero la docencia debe ser por vocación. Entonces aquí habla del equilibrio emocional y la satisfacción personal. Usted y yo debemos ser felices en el aula. Y si no lo somos, no lo hagamos, porque no lo vamos a hacer con pasión. Y nuestros estudiantes se van a dar cuenta. Y el cuarto aspecto, la dimensión ética del compromiso profesional. No es solo transmitir, es modelar desde una dimensión integral. Y es cuidar al otro también desde esa dimensión integral. Y solo así podemos también irnos al último aspecto, que es el compromiso social y comunitario. Usted como maestro no solo es responsable de ese ser humano, porque si usted hace bien su trabajo en ese ser humano, usted está también sintiéndose comprometido con la sociedad y con la comunidad, porque usted va a darle a la sociedad esos mejores seres humanos. Voy a avanzar un poco más rápido para ir concluyendo en 6, 8 minutos termino. Delgado et al. 2020 destaca 3 aspectos clave de un profesor en los contextos universitarios. Y aquí quiero enfatizar en la necesidad de que nuestros estudiantes sean orientados. Para los que estamos en contextos universitarios, sabemos que para los jóvenes dar ese salto de la educación media a la universidad es muchas veces hasta traumatizante. Es una experiencia muy fuerte. Por eso la necesidad que plantea este autor de profesores orientadores, profesores cercanos, profesores que no solo hagan docencia, sino que hagan consejería, que escuchen, que orienten, que atiendan las necesidades afectivas de sus estudiantes. Y entonces acá se habla de un perfil competencial del tutor universitario. Y en el perfil competencial se espera que un tutor sea una persona con muy buenas cualidades socioemocionales, orientado a la escucha, a la comunicación asertiva, empática, sentipensante, habilidades para conectar, habilidades para ver los problemas, para diagnosticar los problemas, para gestionar los problemas de sus estudiantes. Y luego de la función mediadora. Usted cuando desde el aula asume el rol de orientador, de tutor orientador, se convierte en un mediador, en un intercesor entre el estudiante y la institución. He allí la función mediadora. El estudiante se va a acercar a usted porque sabe que usted le va a apoyar. Usted es un puente entre el sistema educativo y el estudiante. Usted favorece la personalización y reduce la despersonalización. ¿Por qué? Porque usted va a atender a un ser humano, a ese ser humano, a ese individuo que está atravesando algún problema. Y luego, el tercer aspecto, ¿qué impacto tiene la tutoría de orientación para nuestros estudiantes? La evidencia apunta que hay un tremendo impacto en las tasas de retención, que los estudiantes valoran de manera positiva el sentirse acompañados por un tutor que responde a sus necesidades reales de manera oportuna, porque cuando se necesita, allí está el profesor, orientándolo, ya sea en la dimensión académica, en la dimensión personal, emocional, vocacional incluso, ayudándole a resolver conflictos vocacionales. Entonces, una tutoría bien ejercida mejora la satisfacción estudiantil y esto se los puedo garantizar yo, porque me he desempeñado muchos años en esta área. Y hemos visto la bondad de la tutoría de orientación. Favorece el vínculo, la identidad, el carisma institucional y la permanencia de los estudiantes. Bueno, quiero concluir, mis amados participantes, con
algunas implicaciones que a mi juicio son las esperadas de cara a estas reflexiones que hemos hecho. ¿Qué se esperaría después de estas reflexiones? En el primer aspecto, que usted y yo nos replanteemos el rol docente. Que demos el salto del rol docente tradicional al rol del docente mediador, sentiente, sentipensante, comprensivo, edificador, acompañante ético, facilitador del proceso formativo, que asume el doble rol, tutor, bueno, profesor y tutor, orientador, y lo asume con alegría, porque se da cuenta que es su responsabilidad, no es una carga extra, es su responsabilidad, porque ya decíamos, ese ser humano que está allí es su responsabilidad y es parte de su equipaje. Segunda implicación, la pedagogía del cuidado y la alteridad. Educar desde el ser implica acoger al otro en su singularidad, con hospitalidad activa y reconocimiento de su dignidad. Cualquiera que sea su estrategia pedagógica, didáctica, recuérdese que usted está allí para acoger al otro desde sus singularidades y lo debe hacer de una manera hospitalaria y que el estudiante se sienta atendido en su dignidad y en su reconocimiento, que se validan sus experiencias, que no se descalifican sus problemas, sino que se les da validez. Y la tercera implicación, integrar lo cognitivo, lo afectivo, lo volitivo y lo ético, es decir, integrar a ese ser humano por completo. Ya decíamos, no se puede ver fragmentado. O sí, tiene que entenderlo usted de todas esas dimensiones, pero luego unir a ese ser humano en su integridad. Ujú. El docente diseña experiencias que movilizan saber, sentir, decidir, actuar, promoviendo apropiación significativa del conocimiento. Solo así el estudiante se va a apropiar del conocimiento de una manera significativa. Resistencia al tecnocapitalismo educativo. Ya lo decíamos, Arboleda. La práctica docente se opone a la lógica del mercado desde esta perspectiva, recuperando el sentido ético, político y transformador de la enseñanza. No estamos diciendo que no se les va a hacer competentes, pero estamos diciendo que vamos a enfatizar en esa naturaleza integral de ser humano. Ujú. Y en el quinto aspecto, el autocuidado y el desarrollo profesional. Usted también como profesor debe cuidarse. Cuidar al que cuida, decíamos hace poco con una persona que nos acompañaba en unas reflexiones sobre la dimensión emocional, sobre la emocionalidad competente. Cuidar al que cuida. Usted debe cuidarse también para hacer bien su trabajo. Su desarrollo profesional es importante. Hay que enseñar desde el ser. Enseñar desde el ser exige también cuidar al maestro. Las instituciones educativas, los organismos de dirección deben esforzarse por cuidar a sus profesores. Cuidarlos en toda la dimensión también, en toda la dimensión integral. Cuidarlos como seres humanos. También formarlos, también robustecer sus perfiles competenciales, pero deben cuidar primero al ser humano, para que ese ser humano se convierta en alguien que cuida al otro. Termino con esta reflexión. Termino con esta reflexión que me parece integra todo lo que he platicado en esta tarde, noche con ustedes. Educar para el ser es sembrar humanidad en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio que acompaña. Es mirar al estudiante no como recipiente del saber, sino
como sujeto en construcción, como vida que merece ser dignificada en tiempo de algoritmos y eficiencias. El maestro que educa para el ser es un acto de resistencia amorosa, un faro ético que no enseña solo lo que sabe, sino lo que es. Porque al final, como diría Antoine de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos, pero se revela en el encuentro. Ánimo, pues, aceptemos el reto y seamos maestros más humanos, más sentientes con nuestros estudiantes. Licenciada Matos, por favor. Muchas gracias, maestro. Si me permite compartir pantalla, por favor, Por para supuesto. comenzar con la ronda de preguntas. Ahora sí, comenzamos con la primera pregunta del maestro Fernando Reyes. ¿Qué tan importante como profesor es ser guía de un alumno a partir del primer día de que empieza su educación y actuar como un padre y darle confianza y seguridad para empezar el proceso del ser al saber? Gracias, Fernando, por esa pregunta. ¿Qué tan importante es establecer esa relación que a veces de veras nos cuesta, de verdad nos cuesta en no ser tan paternalista, ¿verdad? Desde este enfoque que estamos hablando. Pero la pregunta suya es, ¿qué tan importante es acompañarlos desde el principio? Yo diría que es determinante. Es determinante que el estudiante se sienta acompañado desde el primer momento y que se sienta acompañado de una manera real, de una manera auténtica, que sienta que ese maestro, que usted está allí para él, que usted tiene vocación para él y que puede contar con usted en todos momentos. A veces es difícil dar ese salto entre no ser tan paternalista y asumir nuestro rol como maestros. Yo considero que con mucho respeto, con mucho tacto y con los límites necesarios, estar allí, cercano, sentiente, desde esta perspectiva de la otredad, puede hacer magia en la vida de un estudiante. Recuerdo una experiencia que le voy a comentar, Fernando, quizás esto abone más. Cuando yo iniciaba mis clases en pregrado hace ya algún tiempo, uno de mis estudiantes comenzó a faltar a clases y yo me di cuenta que este estudiante faltaba. Y también me di cuenta por qué faltaba. Me di cuenta que se quedaba en la cafetería y que andaba con malas amistades y haciendo malos hábitos. Bien recuerdo a este joven. Y un día lo llamé y le dije, quiero hablar con usted. Y llegó muy humilde, con mucha apertura. Recuerdo que tuvimos una plática de más de una hora. Los ojos de ese joven brillaban. Años después me lo encontré en un restaurante. Él me atendió. Él era el jefe. Y llegó y me agradeció y me dice, licenciado, le agradezco aquella vez cuando yo empezaba la universidad y usted se fijó en mí. Porque si usted no me hubiera aconsejado, quizá yo no estuviera ya por terminar mi carrera. Quizás eso responda a su pregunta, mi estimado Fernando. Muchas gracias, maestro. Continuamos con la siguiente pregunta de José Antonio. ¿En qué momento la educación se convierte en un proceso formativo que evalúa la capacidad del estudiante para resolver problemas? ¿En qué momento? Pues cuando les enseñamos el pensamiento crítico, cuando les enseñamos a resolver problemas, cuando no les damos las respuestas a los problemas, sino que los orientamos para que ellos encuentren las respuestas. Hay un planteamiento, fíjese, hay el señor Robert Schwartz,
de la pedagogía del pensamiento, él habla de que el problema de las personas hoy en día es que nos cuesta mucho pensar. Y dice él que la responsabilidad es de los maestros cuando no formamos al estudiante para la vida, cuando no le enseñamos a pensar críticamente, cuando no le enseñamos a enfrentarse de manera positiva a los problemas, a ir resolviendo los problemas desde los más pequeñitos. Desde los pequeños de la educación inicial y parvularia, nosotros como maestros nos convertimos en esos faros que vamos formándolos, preparándolos para que ellos vayan aprendiendo a resolver de manera crítica, de manera comprensiva los problemas a los que se van enfrentando. ¿En qué momento la educación se convierte en eso, en esa parte formativa? En el momento que nos ocupamos, no solo de que sepan cosas, sino que los formamos, los preparamos para la vida, para enfrentarse a las variadas vicisitudes que van a tener en la vida. Formar, y ya lo decíamos hoy en esta plática, formar primero al ser humano. Ocuparnos primero en formar a ese ser humano. Y lo decíamos, quizás no se gradúe, quizás no termine una carrera, pero lo convertimos en mejor persona. ¿En qué momento lo hicimos? En el momento que empezamos a interesarnos por ese ser humano, que empezamos a tener una influencia positiva en él, que empezamos a robustecer sus habilidades para enfrentarse a los distintos problemas que la vida le vaya poniendo. Y es allí donde la responsabilidad de la educación es el énfasis de la educación, formar al ser humano, prepararlo desde la dimensión integral para que se enfrente de manera positiva todo el devenir de la realidad, de los cambios, de la cultura, de la sociedad en la que este ser humano viva, en la que se desempeñe. Continuemos, por favor. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta de Hugo Marcelo. ¿Qué hacemos si el mercado delimita qué tipo de profesionales requiere y de qué universidad viene? Marcelo, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos cuando las empresas piden esto, verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues no quiere decir que no les vamos a dar a los profesionales competentes que ellos quieren, que ellos necesitan. Porque no estamos diciendo, lo mencionábamos anteriormente, no estamos diciendo que ese ser humano no debe salir capaz. Yo creo que la responsabilidad nuestra es que ese ser humano que llega allá a las empresas no solo cumpla el perfil competencial que la empresa espera, sino que tenga algo más. Que tenga algo más, que esa es la magia de lo que estamos hablando hoy, que le estamos entregando a esa empresa no solo un buen profesional, sino un buen ser humano, un buen ingeniero, que sea bueno con las máquinas, con la tecnología, pero que sea un buen ser humano con sus compañeros. Un buen maestro, un buen psicólogo, un buen doctor, que está bien, que sea genio en el arte de la medicina, pero que sea un genio como ser humano que conecta con sus pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sigamos dándole a las empresas esas personas competentes que necesitan, pero con un valor agregado. Aquí le entrego un buen ingeniero y un buen ser humano. ¿Mm? Un buen ser humano. Qué bonito fuera que en los perfiles, en los descriptores de puestos, en los perfiles que se publican en las redes, dijera eso, ¿verdad? Que sea un buen ser humano, que tenga valores, que tenga principios, porque eso es el valor agregado de la plática que estamos teniendo hoy. No quiere decir que les vamos a entregar personas que no sepan hacer el trabajo. Lo que quiere decir es que les vamos a entregar personas más íntegras,
más íntegras en toda la dimensión de la palabra. Ujú. Antonio. Muchas gracias, maestro, por responder todas las dudas y muchas gracias a todos los participantes por dejar sus preguntas. Ahora, para continuar y antes de finalizar, los invitamos a todos a conocer más de los próximos eventos en la página de wix.edu.mx, comunidad Wix Red Alumni. Comunicarles que el certificado de participación llega en un plazo de 5 días hábiles mediante el correo electrónico con el que se registraron al Zoom con su certificado y la grabación de esta conferencia. Si necesitan un duplicado o la corrección de los datos, pueden solicitarlo al correo de la red alumni y recordarles que tiene un costo adicional. Muchas gracias a todos por participar. Maestro Evelio, un tema muy interesante. Muchas gracias. Si tiene últimas palabras. Solo despedirme, licenciada Matos, y agradecer a nuestros queridos participantes. Ustedes son los que le dan vida a estos encuentros. De verdad, les agradezco mucho la gentileza, la bondad de escucharnos, de acompañarnos y de igual manera invitarlos a seguir participando, a seguirnos formando. Un abrazo para todos. Feliz noche, feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Nos vemos pronto.